Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Raquel Castillo, Miriam Lira, Ricardo Otero y Félix Martínez vamos a hablar del café, en particular del café mexicano. ¿Cuáles son los diferentes granos, las mezclas y la nueva cultura que existe en torno a esta bebida? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café. Y aprovechando esta fecha quisimos hacer un programa dedicado a esta deliciosa y aromática bebida. México es reconocido mundialmente por ser un gran productor de café y los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca son los más populares en su elaboración. Nuestro país produce y exporta toneladas de café cada año. Actualmente hay una tendencia de preparar cócteles de café con diferentes licores como tequila, martini, ron, vodka, entre otros. También se utiliza el café en postres como el affogato italiano, que desde luego el tiramisú y el helado de café, por mencionar algunos. Para hablar de la cultura que hay en torno al café y, por supuesto, al café mexicano, le doy la bienvenida a Miriam Lira. Ella es periodista especializada en gastronomía. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, noches. Feliz. Gracias por venir. Gracias. Ya que todos tengan su cafecito listo, se va a poner bueno, aunque sea tarde, sí, pero amerita. No, muy bien. Está también con nosotros Raquel del Castillo, pero me dijo, no, nadie me conoce así. Yo soy Raquel Pastel. Entonces, Raquel Pastel es periodista gastronómica. Raquel, ¿cómo estás? Hola, Leo, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias compartiendo un rico cafecito. ¿Desde cuándo eres Raquel Pastel? ¿Desde hace mucho tiempo? Sí, ya unos 17 años. ¿Nada más? Nada más. Muy bien. Félix Martínez, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café. Félix, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Leo. Además, productor de café. Además, y mucho gusto de estar en tu programa. Creo que es un tema muy importante. No, totalmente. Y Ricardo Otero, quien es presidente de Todos por el Café. Ricardo, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué hace Todos por el Café? Nosotros somos un colectivo que tratamos de impulsar el consumo justo del café. Sí. Mediante diferentes herramientas o eventos para que la gente pueda consumir café de calidad. ¿Y esto lo financia la propia industria del café? Lo financiamos nosotros como colectivo. Ok. Nosotros como colectivo. Y por cierto, me trajiste el pasaporte. Ahorita vamos a hablar del pasaporte del café especialidad. Está muy interesante esta iniciativa. Pero empecemos, déjame empezar contigo, Miriam. Claro. El café está mejor que nunca. Yo tengo, por lo que veo en mi colonia, la cantidad de cafeterías, ¿no? Pues abundan. O sea, es la bebida del momento, yo creo, ¿no? Sí, el café está en un muy buen momento, pero creo que siempre lo ha estado. Hay un gran boom. Ahora mismo ha tenido mayor integración en la sociedad, con términos, por ejemplo, trazabilidad, del que vamos a hablar en algún momento, por respeto al productor, por respeto a la planta, más conocimiento acerca del café. Yo creo que si uno no conoce de entrada de dónde viene su bebida, no la puede amar del todo, ¿no? Uh-huh. Y el tema del café es importantísimo, porque, después del agua es una de las bebidas más consumidas en este planeta. Sí. Entremos por ahí. Y de una historia antiquísima. A mí me encantaría contar un poquito acerca de historia porque siento que sirve mucho para entrar en el rollo. ¿Es un producto que viene de Arabia? Es un producto que sí, Arabia tiene mucho que ver, pero que nace en Etiopía, en el siglo IX. En África, entonces. En África, en el Cuerno de África. Sí. Una historia padrísima, una leyenda divina que tiene que ver con un monje que dicen se llamaba Caldi, que él veía que sus cabras, cuando estaban pastando, se acercaban mucho a unos pequeños árboles, enanos, por supuesto, para que las cabras pudieran llegar a ellos, y se ponían como loquitas, brincoteando todo el día, y dijo, ¿qué está pasando con mis cabras? Sí. Les fueron las cabras. Se les fueron las cabras. Decide llevar estas pequeñas cerezas rojas, que ahí empezamos ya con algunos términos del café, que primero son verdes, ya cuando maduran son rojas, la cereza del café, la lleva a un monasterio para que decirle a los monjes, oye, ¿qué está pasando? Los monjes lo tiran de loco
avientan las cerezas del café al fuego. ¿Y qué pasó en ese momento? Que el aromático Qué rico. empezó a oler. ¿Es verdad que el café es insaboro, que es más bien el olor el que... No. ¿No? O sea, Ahí Ricardo y Félix te van a poder contar Sí. un poco más acerca de ello, pero no. Y tiene muchos matices de sabor. Sí. Pero el monje avienta las cerezas del café al fuego, empiezan a salir estos aromas tan seductores Ujú. y dice, Aquí los hay algo. voy a empezar a hacer en infusión. Sí. Se dan cuenta los monjes que esta bebida les ayuda a permanecer lúcidos durante toda su vida eclesiástica, religiosa, que Por la cafeína. pueden estar más despiertos, y ahí arranca la historia del café mundialmente. De Etiopía se va a Yemen, Ok. Ya del En- otro lado. ya del otro lado, De la ya para península la árabe. parte más árabe. Sí, sí, sí. Y llega a un puerto que es muy conocido y que tiene mucho que ver con la historia del café, que se llama el puerto de Moca, Ujú. que lo van a ubicar ustedes ya en casa porque hay un café que se llama Moca. Claro, totalmente. Pero eso se darían después, cuenta, siglísimos después. Resulta que el cacao tiene notas aromáticas y de sabor muy particulares al café que se empezó a sembrar en esa parte del mundo, en Moca. Ujú. Hasta después lo van a asociar con Moca, y para semejar el sabor de esos granos tan ricos que había en el puerto de Moca, empiezan a ponerle cacao y chocolate posteriormente Sí. al café, y nace esta bebida que se llama Moca. Interesante. Pero bueno, llega al puerto de Moca, estamos hablando del siglo X, XI, XII por mucho, y se empieza ya a hacer famosísimo en toda Arabia. Bueno, es tan importante Arabia para el café que la planta más importante El que arábica. se cultiva es la arábica. La arábica. No es café etíope, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? Sino Sí, sí. arábica. Y ya de ahí se empieza a expandir. Sí, los árabes son los que lo Turquía, llevan a Europa. Así es, Turquía, Así es. Italia, que tuvo un papel importantísimo. Todos los cafés, Sí. pues el espresso, el macchiato, el cappuccino, tiene un boom espectacular. Y ya de ahí, pues todo lo demás es historia. Ya llegará a América, ya por ahí de 1700, a Veracruz, donde Félix tiene mucho. Cuéntanos esa llegada, Félix, no sé si la tienes. Te cuento claro. la llegada. Sí. Sí, efectivamente, el café llega a Veracruz. Llega a Veracruz. Llega a Veracruz. Por el puerto de Veracruz. Por el puerto de Veracruz. Correcto. Probablemente haya llegado de Cuba o de Sí. otra que era colonia también Sí, español. española, y llega pues a finales del siglo XIX, 1880 por ahí. Fíjate, llega o sea, ya a es Córdoba, tarde. Veracruz, Sí. Sí, ajá. y luego se empieza a expandir en todo el estado de Veracruz, Sí. y luego de ahí se va a los otros estados. Ujú. Cuando tú preguntabas del sabor del café, Sí. hay tres cualidades del café. Ok. Aparte, tres cualidades, digamos, que son relevantes. La acidez, Sí. el cuerpo y el aroma. Correcto. Esos tres para una taza. Eso es lo que Eso define. es lo fundamental. Sí. Después ya hay lo que son los baristas, hay una escala Claro. hedónica, en donde ya un profesional barista, pues degustador profesional, Sí, que sí, puede sí. estar calificado en la Specialty Coffee Association, o Pero, ¿qué tipo de café es el que llega a México? ¿Qué tipo no, de grano? arábico llega. El arábico. Y luego Ok. llega el robusta procedente de Centroamérica. Ah, ok. Y las familias alemanas Ajá. que están en Chiapas, es Sí, una sí. migración que tú debes conocer muy bien. Claro, claro. Ellos empiezan a cultivar los dos tipos de café. El sobresaliente en México es el arábica, Sí. del cual se produce el 86% y el 14% es robusta. Ok. Entonces, el robusta da cuerpo. Los cafés italianos usan robusta en su blend. Sí. ¿Por qué? Para darle cuerpo y robustez. Es que en Italia es religión el café. Es religión. No, Entonces no. ellos sí, efectivamente, como dijo Miriam, Sí. recorriendo, pasa ahí, luego pasa a Francia. Sí. En Francia, en el siglo XVII, XVIII, las cafeterías pues eran los lugares donde se sentaba la gente, los científicos, los escritores, los filósofos, Claro, claro. en las cafeterías Bueno, en Francia. y te voy a decir, y también en Austria, que es hasta donde llegaron los turcos, Así es. casi conquistan ahí, llega ahí, por eso también hay toda una También. tradición cafetera, digamos, en Austria, ¿no? Efectivamente. Así Ahí en es. Austria, en Francia,
Esas cafeterías, si tú las traes hoy al presente, son las barras donde están los muchachos trabajando. Sí, claro. Ahora pues son virtuales. Sí, sí, sí. Pero esas cafeterías, las de especialidad, o sea, barras, que Sí. también hay, pues obviamente trabajan. Hay cerca de 88,000 o 90,000 cafeterías en México. Ahora, Raquel Pastel, se ha sofisticado mucho el tema de... Yo cuando era niño y cuando era joven, pues las cafeterías eran de echarte el café que hacían, ¿no? lechero, ¿no? O el café Sí, sí, lechero, sí. el café de Claro, chinos, claro, el ¿no? café de leche. Toda una tradición también, ¿no? O capuchino de copa. Exacto. Pero ahora es una sofisticación impresionante, ¿no? Sí, pues Y yo creo que se lo debemos, me atrevería a decir, a Starbucks. No sé. Sí, creo que Starbucks tuvo una gran labor. Digo, hay 3 olas del café, si Sí. no me equivoco. La primera fue con la revolución industrial y el café instantáneo. Sí. Y luego, claro. ¿no? Sí. Que, bueno, de hasta el Nestlé, momento... ahí Nestlé creo que fue el que, ¿no? Así es. El que llevó a Sí, ese sí. café, ¿no? Y luego llega Starbucks justo con su franquicia en Seattle, fue Sí. muy famosa y empezó a franquiciar hasta todo. llegar a México en los 2000. Creo que Sí. eso nos dio a nosotros una oportunidad de saber que se podía tomar otras opciones más allá del espresso, el americano y el café con leche, ¿no? Empezaron a sonar nombres como macchiato y el latte y el flat white. Y eso también a estos chicos que empezaron a trabajar en esta cadena de La Sirena, empezaron a profesionalizarse, ¿no? A ser los baristas. Claro, claro. Y eso ha dado una oportunidad muy bonita a tener un nuevo oficio dentro del mundo del café. Y esta está en la tercera ola, dirías. Estamos en la tercera ola, que esta corresponde a que el barista es la figura principal, es el que interpreta el grano y es el que se hace responsable de que cada grano se exprese de la mejor manera en diferentes métodos, ¿no? El Chemex, el B60, el Calita, prensa francesa. Sí. Entonces, bueno, eso también ha dado una pauta para que tengamos más barras de café, porque bien pueden tener su máquina de espresso, que es creo Claro. que lo Sí. más caro que puedes tener en esta cafetería, pero también te puede dar esa posibilidad de abrir tu negocio con estos juguetes, pero voy a decir juguetes porque... Es que, claro, es que... y es mucho más económico, lo puedes encontrar hasta dentro de un mercado en Aragón. Claro, claro. ¿No? Es que, Y eso a es ver, y eso es padrísimo. parte importante también, yo te diría, Ricardo, que hay muchas maneras de hacer café. Sí. ¿No? O sea, los turcos lo hacen de una manera, los italianos de otra. Claro. El café mexicano, el café Incluso de olla, nosotros, sí, es, sí, ¿no? O sea, sí hay varias maneras, pues es de filtrar, supongo, ¿no? El café. Sí, ahorita está muy de moda los filtrados. Sí. Yo tengo la fortuna de ser el maestro de ceremonias en las competencias de café, en Expo Café. Ah, mira. Y qué padre. van 23 competencias que se realizan y hay competencias que es barista, que es espresso, leche y bebida de especialidad, que es una bebida con la que tú decías, Sí. que a lo mejor pones un ingrediente. Hay una que está muy de moda, que es mi favorita ahorita porque es Good Spirits, lleva licor. Ah, Y ajá, yo tengo claro. la oportunidad de probar todas, entonces es muy, Que ahí- muy, muy divertido. ¿no? El tradicional era el café irlandés, ¿no? Sí, la competencia Era- lleva el sí, irlandés, claro, la lleva. Que era el whisky irlandés con el café. Con la crema. Delicioso. Sí, y ahorita también, bueno, tenemos ya mucho tiempo con la competencia de arte latte, también hay competencia de tostado, incluso a nivel internacional hay competencias de Ibrick, que es el café turco, ¿no? Ah, ok. Ok. Ahora, hay Que muchas... se hacen una jarrita. Sí. Es la que hacía mi abuela, por cierto, que venían de por allá. No, bueno, se calienta con Sí, café sí. molido muy finito Sí, sí. en un Y en deja Ibrick. un asiento Muy rico. que luego te leen la suerte. Con Sí, el así es. Así es. Entonces, pues yo tengo la fortuna de estar muy de cerca y ver cómo ha avanzado todo esto. Hace mucho tiempo yo fui competidor. El trabajo que hacen todos los baristas por ser el primer lugar, por ser el mejor en México, la verdad es que es titánico porque ves cómo llevan todas sus cosas. Muchas veces Oh, hay unos buenísimos. consiguen cosas muy especiales. Sí, sí, sí. Que en el momento en que llevas el carrito que salen de la sala de baristas, Sí. se puede fracturar. Y entonces
corren el riesgo de no tener todo el equipo completo para desarrollar la Y rutina. el concurso es que, o sea, a partir del sabor o a partir de la Se consistencia. califican o- muchísimas cosas dependiendo de la ¿Quién competencia. es el jurado? ¿Tú que eres jurado? Yo nunca he querido ser juez, No. yo soy catador Q certificado, pero se me hace más divertido conducir Sí. que al final de cuentas pruebo, ¿no? Ok. Pero se hace una selección de jueces que deben de tener ciertas credenciales y deben someterse a un entrenamiento. Se les da un reglamento, tienen que conocer muy bien el reglamento y la SCA manda siempre un representante para ver Sí. que sea justo Qué interesante. y que no haya trampa en lo absoluto. Qué maravilla. Sí. Ahora, la verdad es que hoy en día, y te pregunto, Miriam, pues el día comienza con un café. El día comienza O siempre sea, con un buen café. antes de tomarte Así el es. café, no es oficial el día, déjame ponerlo así, ¿no? Definitivamente coincido contigo. Y la verdad es que hay mil formas de tomarlo. Por ejemplo, en México, el más tomado es el soluble. ¿Sigue siendo el el soluble? 60%. Fíjate, qué Pero interesante. es una cifra bien interesante, Leo, Sí. porque hace unos 15, 20 años estaba en 80%. No, bueno, Ha yo de disminuido. niño era, la verdad, Claro, el Nescafé. Hasta, claro. hasta las mamás coleccionaban las botellas de Nescafé. Sí, por ¿sabes? supuesto. Sí, Pero habla mucho Sí. del avance que ha tenido el café de especialidad. Sí. Y del terreno que ha ido sea, ganando, ganando poco a poco. Digo, 60%, pero hay un 40%. Lo que pasa es que ahora las muy máquinas bien son establecido. más baratas también, las máquinas, También. ¿no? Es que con que tengas donde Sí. hervir un poco de agua y unos buenos granos, puedes hacer un buen café. Ujú. O sea, ya el método que elijas y demás, pues te va a dar otras expresiones del grano, pero puedes hacer un gran café. Claro. En México nosotros, por ejemplo, el café con leche, que mucha gente lo sataniza, ¿no? No, pues, Pero es ¿cómo? delicioso. O sea, el café cuando llega a Veracruz y se dan estas primeras cafeterías en Veracruz, la parroquia, por parroquia. ejemplo. La O sea, a mí Ya me encanta. centenaria, más de Sí, 100 más años. me encanta esa historia porque cuentan que cuando llegaba el tranvía, los conductores sonaban la campanita. Y todavía es tradición en la parroquia Sí. sonar tu campanita para que te sirvan tu lechero. Ah, eso no sabía. Sí, sí, Y es claro, hermosísimo. se hacen así. Entonces, ellos ¿No? avisaban, Sí, sí, ya sí. vamos llegando, ¿no? Ya Sí. vamos llegando al puerto, para que ya estuviera listo su café con leche. Sí. Y bueno, nosotros somos muy dados al chocolate, a bebidas a las que les agregamos mucha leche. Sí. Y un café lechero, la verdad es que es delicioso. Yo Delicioso. nunca le digo que no. Eso, y si es de eso la es una, parroquia, es una tradición, Félix, que ha de venir de España, ¿no? El café Yo con creo leche, que ¿no? sí, el lechero indudablemente El lechero, viene sí, de sí, España y sí. los dueños de la parroquia, que Son siguen españoles. siendo la familia, son españoles. Aunque ya hay otros, ¿no? Ya hay Se otros. han peleado. Ándale, No, ay, bueno, se- es que es una Sí, tradición. saben, sí, no, saben. no podía Se faltar. cambiaron de lugar, Sí, se fueron. no, pero todo- ahora hay como todo un hasta en follón. Coatepec Sí. hay una parroquia. Sí, sí, sí. Entonces, el lechero, que es tradicional, como Sí. decía Miriam, el chiste es el chorro de leche. Claro. El equilibrio, bueno, más bien aprenden, los entrenan para Claro. que caiga y no se salga, Sí, sí, no sí, se sí, sale, sí, ¿eh? sí, sí. Las cafeteras que tienen. Pero es un café muy concentrado. ¿eh? Sí, las cafeteras que tienen, que originalmente eran italianas, ahí las ves, hicieron una réplica de las cafeteras. O sea, son una, que diremos, que las reprodujeron. En Veracruz se puede decir que es pirata, pero no es pirata. Es una reproducción Sí, sí, idéntica. sí. Bueno, Ajá. y ahí lo que tenemos, pues es cafés de calidad, como decíamos, y nosotros como industria apoyamos a través de la tasa de excelencia. Hicimos 2 tasas de excelencia, la del año pasado y la de este año. Pero te lo sirven en vaso. Sí, ellos te lo sirven en vaso porque Sí. veas Sí, sí. y calientito. Sí, claro, ¿Sí? claro. Sí. Bueno, la tasa de excelencia Sí. es una tasa que nos trajo muestras el año pasado de 172 productores pequeñitos Ujú. y este año, que le hicimos en mayo en el pueblo mágico de Orizaba, Mm. ahí llegaron 202 productores con muestras, luego se hizo la calificación de los cafés, se hacen 2 procesos, una nacional y otra internacional, y vienen jueces de 24 países, que como bien decía Ricardo, nadie sabe qué es la muestra. O sea, tiene que ser, y la degustación es a ciegas. Mira. Cuando se interesante. dice a ciegas, se ponen las tazas y cada degustador de esos 24 jueces van taseando una por una. Al final terminamos con 40 tazas premiadas.
30 que van a una subasta internacional abierta que tú puedes ver públicamente, sí. y 10 que son nacionales en 3 tipos de café. Uno es el café lavado, tradicional, que se lava en el proceso. El otro son naturales, Sí. que hoy se les deja algo de mucílago. Red ¿Qué es el honey. mucílago? El Discúlpame. mucílago es lo que suelta la cereza cuando tú la estás despulpando. Ok. Entonces, No ahora... es el grano completo. No, el grano se deja con el mucílago para Sí. que tenga sabores diferentes. Ah, mira, Por no- eso no se sabía llama eso. honey, Ajá. red honey, Sí. black honey o yellow honey. Son los Ok. 3 tipos. Y luego, ahora hay cafés experimentales también en la calificación. ¿Qué son? Cafés experimentales son aquellos que tienen ciertos procesos diferentes a estos que la gente, los productores chiquitos, porque todos son pequeños, lo que hacen es cierto grado de fermentación diferente a estas que llamamos naturales. Por eso se abrió esa calificación en la tasa el año pasado y ya este año Mira, qué- los 40 y los precios que adquirieron los productores, Sí. voy a decirlo, $73 el año por libra, Sí, el sí. ganador, No, bueno, 73. carísimo. Y este O sea, año, son como un buen vino. exactamente, Claro. este año Sí. $77 por libra. Wow. Tienes un límite en el volumen y el límite son 600 kilos o 1,400 libras. No puedes pasar de ahí. Pero como Y quiera... esto se vende en las grandes tiendas. No, esto ¿no? se subasta internacionalmente. Va a China, va a Japón, va a Corea, va a Sí. Europa, va a Estados Unidos. Y esas cafeterías de especialidad que son equivalentes a las que aquí hay, Sí. pagan los precios de esos Wow, cafés. wow. Ahora, yo, por ejemplo, si uno va a Italia y se toma un americano o un café o un latte, lo ven así como, uy, Qué no, padre. este cuate viene de América, ¿no? No. O sea, un buen café para ellos es un expreso. Y un Y expreso rapidito, chiquito, ¿no? concentrado, ¿no? O sea, también hay gustos en el tema de cómo tomar el café, ¿no? Sí, creo que culturalmente sí podemos ser muy diferentes, ¿no? Ir a Italia y tú ves que está la parte de los justos, ¿no? De los turistas que se sientan, piden Sí. su capuchino a mediodía, que eso es súper erróneo para ellos, pero en México... No, bueno, ellos nos venden, podemos pues dar sí, el es el lujo. turismo, Sí, ¿no? Pero para un italiano es como, es sacrilegio, qué horror. ¿no? Aquí en sí, México te puedes apóstatas. tomar 6 de la tarde un capuchino y está bien, ¿no? Sí. Y allá tú ves cómo llegan los italianos, piden su espresso, su cortado, lo toman y se van. Totalmente. No se quedan horas como nosotros a platicar de la vida o que llevan su Sí. libro y están ahí horas, ¿no? Ocupando la mesa. Es una cultura muy diferente. Nosotros somos más de socializar alrededor de esta bebida, ¿no? Es un gran pretexto para sentarte en la mesa y convivir, ¿no? Claro. En la hermosa sobremesa. Tomarte un café. Claro. Vamos a ¿no? tomarnos es más un rico café, ¿no? Ujú. en la sobremesa. Sí, claro, ¿no? claro. Pero ese es el asunto, es qué café, ¿no? Porque hoy, otra vez, debido a Starbucks, pues el cielo es el límite, ¿no? O sea, yo a veces escucho ahí en la cola que dices, "Puta, ¿qué se está tomando? Eso ya no es un café, ¿no? Macchiato doble con 3 vainillas y 4, ¿no? Pues es que la base de todo prácticamente es el origen, que es el grano, ¿no? El grano. Claro. Y algo que nos estaba comentando el doctor es muy interesante porque están los lavados, ¿no? Que son cafés muy limpios. Sí. Hablamos de café verde, el café crudo, Sí. ¿no? Antes de tostar. Antes de tostar. Luego tenemos los naturales, que se dejan secar al sol, y los honeys, que son los que se le dejan el mucílago, Sí. y los experimentales, que es como un vino funky. Ahorita eso está muy de moda. Entonces, ahorita tú vas a cafeterías, por ejemplo, que están aquí, ¿no? Y van A a ver. tener muchos cafés de ese tipo. A ver, ¿no? cuéntanos del pasaporte. ¿Tienen lugares? Sí, son 59 cafeterías 59 cafeterías aquí en la Ciudad de México. aquí en la Ciudad de México que nosotros Ok. seleccionamos, hacemos Sí. un filtro. Nosotros ponemos un filtro muy importante, que es que tengan contacto con el productor de café de especialidad, Sí. al menos en primero o segundo nivel. Primero o segundo nivel es lo siguiente. Primer nivel es, yo tuesto, por ejemplo, es mi ejemplo, yo tuesto, Sí. yo le compro al productor directamente, pero tiene que ser cafés especiales. Que ¿Tienen cuando- que ser mexicanos o no? mexicanos o Sí. pueden ser extranjeros, pero les damos prioridad al café mexicano. Ok, correcto. Debe de tener mínimo 81%
puntos en taza. O sea, cuando tú lo pruebas, se califica fragancia, aroma, sabor, retrogusto, acidez, cuerpo y balance. Todo eso te da máximo 100 puntos. Cuando dices ¿se prueba ¿cómo? Se cata con una cuchara. Con una cuchara, Bajo un sin pro- azúcar, sin bajo un- endulzantes, Nada, nada. sin No, yo, pues, leche, sin nada. O sea, esto es... Bajo un protocolo estricto de cata que son 13.5 gramos de café para 150 mililitros de agua. Lo Sí. puedes convertir. Ajá. Entonces pones café molido y en 4 minutos lo dejas infusionar, rompes una costra y vas probando. Y bajas toda esa información a una hoja. ¿Y eso te lo dan en cada uno de estos lugares? Hay gente que pone catas. Te dan Sí. catas guiadas o te dan talleres de lates, te dan incluso talleres sensoriales. Kino Coffee Bar, por ejemplo, está haciendo catas a ciegas. Te pone una banda Sí. y te hace probar diferentes cafés con diferentes alimentos y todo lo haces a ciegas, ¿no? Ok. Hay barras de café que tuvieron una que se Pero, llama- ¿y cómo hacen el café? ¿Cómo lo filtran? ¿Es filtrado No, normal? Te ¿No? pueden dar diferentes tipos de taza, un Ok. espresso, un macchiato y algo con licor. Ok. O alguien puede decir, oye, vamos a hacer una cata abierta. Ujú. Entonces hacen una cata y te van guiando y te dicen, a ver, vamos a tomar un café de Veracruz, un Oaxaca y vamos a tomar un Chiapas y todos van a ser Sí. lavados. O Alma Negra, por ejemplo, trae cafés de muchas partes del mundo, entonces vamos a probar cafés etíopes. O sea, son los ejemplos como de lo que se llega a presentar y nosotros procuramos tener barras de este tipo dentro del pasaporte. Qué bárbaro, qué sofisticación, qué cosa. Sí, así- Qué bárbaro. Sí. No, impresionante. ¿no? Y es que el café se ha vuelto una bebida de estatus. Finalmente se está convirtiendo en una bebida de estatus. Bueno, pues ¿a cuánto? ¿A $77 la libra? Bueno, son lotes chiquitos, pero sí, efectivamente. Pero, pues, los es una cafés de locura. especialidad tienen valores más altos Ajá. que los cafés normales, digamos, Sí. ¿sí? Porque hay de todo. Entonces, las cafeterías de especialidad, pues se dedican precisamente a dar, como bien decía aquí Ricardo, cafés locales y a veces importados. Cuando tú tengas tiempo, yo te voy a invitar un café para que tengas una Sí. cata, si me lo permites. Con mucho gusto, sí. Yo quiero señalar 2 puntos que son relevantes. Uno, en lo que se refiere al café, fue declarado por la FDA de Estados Sí. Unidos como alimento funcional. Eso es un hecho. Lo que tú decías en la mañana, Sí, no. te tomas tu café y tienes el shot, Sí, y claro. lo que le llaman en Estados Unidos y en los países anglosajones open mind. Sí. Eso es bien importante. Sí, sí. Entonces, eso te permite pues, seguir en el día. Sí. Como toda bebida, no hay que exagerar. Se Bueno, recomienda. tiene cafeína. Exacto. O sea, sí Claro. tiene... Pues la cafeína que llega, depende del café, pero desde 2,5 hasta 4% de cafeína. Sí. Es un contenido pequeño, pero es que te estimula. No, bueno, yo les comentaba que yo soy muy sensible a la cafeína, Sí. por eso tomo descafeinado, Sí. pero sí, si no, Es- no duermo. ¿no? Es buena alternativa el descafeinado. Entonces, Sí. ese es un dato. Y el otro dato es que aquí yo estuve presente hace 2 años o 3, por ahí. Se fijó el día 11 de julio como el día de los baristas, de los que se dedican a este negocio, que representan para mí los emprendedores más grandes. Como bien decía Miriam, todas estas gentes que se dedican son jóvenes. Entonces es una explosión. La parte del consumo nos bajó con la pandemia, Sí. pero entonces creció el mercado in-home. ¿Qué es el mercado in-home? Que le mandan las cafeterías pequeñas al domicilio. Claro. Entonces, Oye, y también ha pegado esto de las cápsulas, ¿no? Que Sí, es las la cápsulas. nueva manera, ¿no? Muchísimo. Raquel. Sí. Sí, sí, porque es muy fácil tener tu máquina en casa, ¿no? Sí. Con tus cápsulas, y si no sabes mucho de cómo operar una máquina italiana, bueno, pues esa es una gran No, opción. bueno, es para ¿No? tontos, la verdad. Sí, eso, pero nada más cómodo. Sí, No, es bueno, Pero cómodo. les vamos para- a dar un dato importante. Sí. Es 4 veces más caro tomar café en cápsula que conseguirte un buen grano. Sí, Porque pero es muy cómodo. Sí, Es pero hay comodísimo. máquinas, ya hay máquinas que cuestan Sí. 20,000, 15,000 pesos, 10,000 pesos, Que 5,000 pones el pesos, grano y- pones tu grano, tienen la pantalla de sensor, Sí. y en 3 minutos ya tienes americano, bueno, Capuchino, mexicano, sí. espresso, latte, Sí. Sí, ¿no? sí, sí. Hasta
puedes espumar la leche y ya, o sea, no es tan difícil de operar ya una máquina afortunadamente y el precio baja mucho y ya si lo piensas, el precio en taza es muchísimo más redituable hacerte tu café en casa que salir a la cafetería. Totalmente. Eso no se dice. Totalmente, Eso sí. ¿Cómo se dice? No, pero lo que ha hecho Nestlé reinventando esto de las cápsulas, digo, porque perdió el mercado del soluble, Completamente. que era un mercadazo. Mercado. ¿no? Sigue O sea, siendo. yo sigue digo, eran los dominantes, ¿no? Sí. Pero ahora con las cápsulas también, y la verdad, están muy ricos. También hay una variedad impresionante. Y es que es muy cómodo porque ahí le apuestas a la estabilidad, ¿no? Sí. O sea, siempre vas a ver igual, absolutamente. Claro. Pero Siempre además vas a te ver igual. llegan a la casa, Estandarización. o sea, los compras por internet, Sí. te llegan Bueno, a la es que casa. el mercado de delivery, Sí. en cuanto a café, ha crecido 8%. Es muchísimo. Ajá. La gente está aceptando pagar hasta un 30% más por un café para que lo lleven a tu casa. Que a mí me parece una locura absoluta, ¿no? ¿Ya el café hecho? Ya el café hecho, o sea, en tu Ah, o sea, sí, vasito, sí, sí. un Sí, listo sí. para tomártelo a tu Sí. oficina, donde quieras. Sí, sí. Habla mucho de cómo también cambia el consumo ahora mismo, ¿no? De que preferimos las cápsulas o que ya te lleven hecho tu café. Pero a ver, si en casa tienes un buen molinito, un aparatito en donde hervir no agua, puedes, vienes claro. a hacerlo rapidísimo y de muchísima mayor calidad. Además están las cafeteras, Y ¿cómo se se llaman? pierde la ¿Italianas o experiencia. francesas? Italianas, Sí, francesas, que que son también son, son de buenos. presión. Sí, claro, ¿no? que son divinas. Sí, Ajá. y no es Pero en cara, gusto se cuesta rompen No, géneros. no es nada caro. 200 pesos y tienes un café increíble, ¿no? Sí, totalmente. Para toda tu familia, ¿no? 100%. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando del café. Quiero hablar más del café mexicano. ¿Dónde está el café mexicano comparativamente, desde luego, con el colombiano, con el keniano, ¿no? Con todas esas grandes variedades que hay hoy en día de productores? Regresamos en un momento. Bueno, estamos teniendo una conversación deliciosa en torno al café. Vaya tema, el café sí está mejor que nunca. Yo creo que sí es impresionante las variedades, lo que representa ya el café, ¿no? Pero quería preguntarle, tú traes ahí el libro de Larousse, precisamente, Café, Arte y Cultura, en donde yo lo he ojeado y es un libro muy bonito, ¿no? Sí. Que tiene la historia ¿no? y los diferentes tipos, en fin, ¿no? Sí, creo que es un libro bastante increíble para quien quiere empezar en el mundo del café, Ujú. porque justo te cuenta la historia, los tipos de café que hay, los tostados, Ujú. recetas de bebidas, de postres, hasta de comida salada. Es un libro Sí. general muy completo, es como el ABC, ¿no? Para Sí. empezar en este mundo del café. ¿Cómo está el café mexicano? ¿Qué dirías, Félix? A ver, ¿qué te diría yo? Comparado, obvio, Colombia tiene, además Colombia durante años tuvo un Y sí. marketing fantástico. Tiene todavía. Con Félix, ¿no? Era Félix el Sí. personaje. No me acuerdo. Era. Ahorita Pero por ahí va, recuerdo. por ahí Sí, va. sí, ¿La novela? sí, sí. Bueno, el café colombiano tiene mucho crédito. Sí. Han hecho un buen marketing. ¿Qué te puedo decir? Valdés. Juan Valdés. Juan Valdés. Valdés. Juan Valdés. exacto, Exactamente. sí, sí, Muy sí. bien. Con su Sí. mulita. Exacto. Sigue siendo, ¿eh? Sí, claro, claro. Si tú le pones a un café Colombia, tienes que pagar un fee Fíjate. a la federación. O sea, sí, claro. En todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea, sí, la marca que quieras, si pones Sí. Colombia, Sí. fee. Ahora, Sí. calidades de café. sí. Ujú. Bueno, los colombianos tienen muy buena calidad de café, pero nosotros también. ¿También son arábigas? Sí. Sí. Ellos importan robusta para complementar su Ok. consumo interno, Ok. pero tienen arábica. Ok. La mayor parte de ahí es arábica. Ujú. El robusta se produce en Brasil, en Vietnam, Ujú. en Ecuador y algo poquito en Perú. Ok. Y en África. Sí. Por eso los europeos, Sí. en digamos, los cafés italianos y franceses, siempre llevan algo de robusta, porque Ujú. pues, fueron colonias de ellos. Claro. Bueno, entonces, ¿qué te puedo decir de lo que pasa en la parte conceptual de la calidad del café mexicano? El café, por su altura y por sus suelos, que tienen que ser volcánicos, Chiapas tiene unos suelos maravillosos, está rodeado, tiene el Tacaná ahí enfrente. El caso de Coatepec o de Huatusco, tenemos el cofre y tenemos
el Pico de Orizaba, El son Pico. también suelos volcánicos. Las alturas definen mucho la calidad. O sea, si tú vas de 1100 metros hasta 1500 metros de altura, entre más altura tengas, regularmente el café es mejor. Nosotros, yo diría que tenemos calidades equivalentes a las mejores del mundo. Ok. Las cantidades, pues no reunimos lo que produce Colombia, que produce 14, 15 millones de sacos de 60 kilos. Sí, es una locura. Ajá. Brasil produce 60 millones de sacos Sí. y Vietnam produce 24 millones de Vietnam, fíjate. sacos. Puro robusta casi. Fíjate. Entonces, ese es el mercado mundial. Yo creo que en México necesitamos producir más porque la demanda ha crecido. El consumo está en 2.40. Pero la calidad es buena. Sí, sí es buena. Y cada uno que... Digo, yo también pienso, o sea, yo Sí. consumo café La calidad mexicano del y- café mexicano es equivalente a cualquier calidad de altura, si estamos en el mismo nivel que cualquier Pero país hoy del por mundo. hoy, ¿quién es el país que produce el mejor café del mundo? ¿Qué dirías? Pues se habla mucho de Colombia, que Sí. produce un gran café, pero estoy de acuerdo con Félix, nosotros tenemos gran café. Por ejemplo, por darte un ejemplo, en Chiapas, en los altos de Chiapas, en Tenejapa, cerca de Tenejapa, se produce café que llega a Dinamarca al mejor restaurante que fue catalogado durante muchos años Claro, el mejor del mundo. Anoma, ¿no? Anoma, de Sí, René sí, sí. Redzepi. Sí. Ahí se sirve café chiapaneco. Está llegando a Suiza con otro proyecto que se llama Tlaco, que también está en Chiapas. La verdad es que el mejor café sí puede estar en nuestros campos, ¿no? En Chiapas, en Coatepec, incluso ya vemos cafés hasta el Nayarit, se ha estado Oaxaca. Oaxaca, por ejemplo, con el Pluma, que es famosísimo también. Sí. Hay que darnos más oportunidad de probar. Lo que decías hace rato acerca de esta comparación con el vino me parece muy acertado, porque el café se explora también en ese sentido. No hay un mejor café que otro, No. sino que vas explorando sabores, Pero matices. sí hay, o sea, Claro, en cuanto en a el vino, calidad. sí, un Borgoña. Por supuesto, generalmente una sí, taza la verdad, ¿no? punteada con 91 puntos igual y no compite con un café de sombra, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero hay que darnos este chance de abrirnos a probar cada vez más. Y ahora que tenemos más barras de especialidad, ir y probar, ¿no? ¿Qué es ese método? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo saber qué estoy experimentando? Porque estamos muy acostumbrados justamente a ponerle 1000 cosas. El sorbito de leche, el azúcar, o incluso acostumbrados al sabor quemado del café. Y a algunos hasta les gusta, ¿no? O sea, entonces hay que explorar. Creo que eso es bien importante. Tú que tienes cafeterías, ¿qué dirías del café mexicano? Yo procuro tener siempre café mexicano. El pasaporte incluso está procurando impulsar más el consumo del café mexicano. Ahorita está pasando algo muy interesante. Antes era mucho la bebida o el método, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho de la prensa, el Aeropress, el B60. Nosotros acabamos de hacer en el Siqueiros una competencia de Aeropress, en donde a todos les damos el mismo café, se hace en la misma cafetera y solo cambia la receta. O sea, hay miles de variaciones simplemente por cambiar un poquito la receta o la cantidad de Pero agua. ¿a qué te refieres con la receta? La receta es la proporción agua-café y el molido y cómo se mira, prepara. el molido entonces es importante. Todo cambia, todo cambia absolutamente. Mira, yo no sabía eso. Sí, o sea, hay muchísimos factores. Es como un polinomio muy complejo en donde Sí. solo puedes ir moviendo una variable hasta darle Sí. al punto que tú quieras. Pero yo creo que el camino... Pero el molido significa qué tan grueso o qué tan fino queda el grano. está triturado y qué tan Ah, parejito. mira. Lo Todo que eso tú tiene decías. que ver. Tiene Digo, que porque ver- ahora hay máquinas así que le haces, ¿no? Y los Sí. mueles, Sí, sí, sí. Así es. ¿no? Sí. Pero lo puedes moler más o menos. Eso Sí, es lo que claro. tú dices. Sí, tú Ah. lo puedes ajustar, Sí. el molino, y te va a dar como un cierto parámetro y se mide por micras, eso, Sí. ¿no? Ahora, no vas a hacer eso en tu casa. No, No lo vas a hacer en tu imagínate casa. tú. ¿no? Deberíamos, ¿no? Un poco. Pero Poco no, a poco. Para tener la experiencia sabrosa sí, pero de hacerte tu yo- café. ni yo lo hago. O sea, Sí, ni yo, sí, ni sí, yo lo sí. hago en casa, ni teniendo las herramientas. Sí. Pero, mira, por ejemplo, nosotros ahora, el 20 de septiembre, tuvimos la fortuna de poder rentar el Poliforum Siqueiros y tuvimos 100 competidores. Y 100 competidores estuvieron haciendo café al mismo tiempo y se iba y se probaba. Y siempre las tazas eran diferentes. El mismo café,
La misma agua, porque el agua también te cambia la receta. Ah, bueno, el agua. Y la claro. misma cafetera, que era como una jeringa. Entonces, todos hacían cafés diferentes con los mismos ingredientes, la misma receta. Es como- Oye, ¿y influye a qué altitud estás haciendo el café? Por ejemplo, ¿es diferente un café en la Ciudad de México con 2.100 metros de altura que uno en el puerto de Veracruz que está al nivel del mar, a mí, o no? a mí me pasó la primera vez que yo competí, que el café se tostó aquí, tomamos un avión, lo molí en Jalisco y la presión del avión le mató todo el aroma y todo se perdió. Entonces todo lo que yo había entrenado Ajá. se perdió en el vuelo. Wow. Entonces tuve que ir a buscar café en Guadalajara con Sí. tostadores, amigos o lo que sea. Oye, tengo que competir y se estropeó por el vuelo. Me hubiera venido en camión, ¿no? Entonces sí la altura, digamos, cuenta como el agua también. Sí tiene mucho que ver porque además aquí el agua hierve a 92. Claro. En Veracruz, en la costa, A 100. pues a 100. Entonces Sí. todo eso cambia y la extracción del café es abismal. Entre 8 grados, por 1 grado todo cambia. Fíjate nada más qué Por un qué grado cosa cambia. más, Así es. ¿no? Sí. Digo, porque el secreto, por ejemplo, y aquí hemos tenido también programas, por ejemplo, del whisky, el secreto del escocés es el agua de Escocia, Claro. Sí, ¿no? O sea, es La calidad del la agua. calidad del Cerveza, agua. ¿no? pero, También. pero quiero mencionar algo que es fundamental y muy importante en este mundo. Ahorita está habiendo un boom que antes no pasaba. El productor se está volviendo una estrella. Ahorita estamos volteando a ver al productor del café, la gente que está en el campo. Sí. Ah, mira, es café de Samuel Ronzón. Es café de Federico Barrueta. Eso es lo que café- ponen en las en las cafeterías. ¿no? etiquetas. Sí, las Es café de etiquetas. Javier de Bernardi, Sí. ¿no? Entonces, ese tipo de Como cosas. los vinos, ya. Eso es lo que está pasando y Sí. también nos estamos fijando mucho en la variedad y en el proceso que se le está dando. Sí, eso Por es ejemplo, Félix, ¿tú haces marketing de tu café que produces? No, ¿O yo tú lo vendes? No, yo en- produzco poco porque te decía yo que pues, Sí. realmente llega uno a una edad en que estar yendo y viniendo en las Sí, sí, carreteras, pues ya estoy esperando a la tercera generación. Sí. Y ya dije más o menos cómo lo voy a hacer. Yo no hago marketing en ese sentido, pero Lo vendes como commodity, digamos. sí, yo como Sí. commodity. Pero Sí. te voy a decir, nosotros tenemos una asociación dentro de la asociación Sí. que se llama Asociación de Cafés de Especialidad. Y este asocio tiene 300 productores, como estaba diciendo Ricardo, 300 productores, y promueve la venta directa de sus marcas en sus cafeterías. Ujú. Y los entrena y los prepara a todos estos que son, pues digamos, muchachos nuevos que están Sí, entrando sí, a sí. un negocio que sí tiene un auge que no había tenido antes. Me refiero a las cápsulas también. Las cápsulas, hay cafés diferentes de mis socios que producen cápsulas. Sí, no sí. hago mucha diferencia. Sí. Pero hay cafés en cápsula que obviamente tienen puntuaciones de más de 81. Entonces, esos cafés, la materia prima de café de México se genera en la zona de Izhuatlán del café. Y tienen apoyos específicos, precios específicos y certificaciones, como decía Miriam, que también es un tema importante, de Rainforest o de todo para Eso es un buen punto. sustentabilidad, Eso de las- sustentabilidad y trazabilidad del café, para que sepas dónde se produce, quién lo produce, cómo pasó. Ahora tenemos una ley en Europa, que es la ley verde, que nos van a aplicar, y el primero es el café, el cacao, la ganadería, la madera, el caucho y la palma africana. Y A ver, hablemos de eso, Raquel. ¿De qué? De la sustentabilidad y de la trazabilidad. Es como muy políticamente correcto, Sí, ¿no? exacto, Ahora decir eso. Me estoy tomando un café que sé que no hay esclavos, porque también había medio esclavitud, ¿no? Sí. Sobre todo en países africanos, para levantar el café era Así es. espantoso. En fin, ¿qué está pasando ahí en el mercado del café? Sí, bueno, justo el café es un producto colonial, ¿no? Que nos trajeron Claro. los holandeses, los españoles, Ajá. y empezaron a ponerlo en sus colonias. Ahora, pues, justo con esta nueva ola de baristas y de personas que están cerca de esa cadena de valor,
hacen que tengamos una trazabilidad en taza, ¿no? Entonces tú desde que ves los empaques... ¿Qué es la trazabilidad? Es saber de dónde salió ese café, ese grano, esa cereza. Sí. ¿No? Ah, salió de la finca tal, este es de Chiapas, este es de la finca de fulano de tal, digo, de ¿Y por qué eso es importante? Pluma. A mí me gusta saber de dónde viene, ¿no? Ok. Saber que estoy pagando un precio justo y que parte de ese dinero que me costó va a ir hacia ese productor. No hay un intermediario, no hay un coyotaje, ¿no? Como Ok. hay con las grandes empresas del Ajá. café que llegan y presionan a los productores y Sí. le fijan un precio mucho más bajo de lo que hay en la bolsa de Nueva York y vámonos con las toneladas de café. cerezo o de café en verde, porque es la única oportunidad que van a tener para Sí. poderlo vender, ¿no? Creo que ahora con estos pequeños tostadores y, ¿no? Hay un ojo que está más al pendiente de estos productores y ya hay como un contacto directo, hay un precio justo, Sí. se tuesta el café, ponen el precio final y ya, ¿no? O sea, creo que ahí ya todos ganan, no nada Claro. más el intermediario. A ver, Muy importante mira, sí. una cuestión. En México hay alrededor de 500,000 personas dedicadas al café. Y el 90% Es una como industria de... importante. Es una industria importante. Y el 90% son pequeños productores. Claro. Que no tienen más allá de 3 hectáreas. Entonces, esto entra muchísimo con el tema de Pero ahí trazabilidad no porque puedes le hacer das la mucho trazabilidad. valor. Sí, porque ya hay bolsas de café. No hay que blends, traen- no hay mezclas. Claro sí, sí, que sí, sí. 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 Pero Entonces es- una mezcla no la puede hacer la trazabilidad. Sí, sí se puede. Sí, se Sí, puede. se puede. Es que en tu campo, en tu Sí. hectárea, tú puedes decir, yo estos cafetos pertenecen a este tipo de planta. Entonces yo en mi etiqueta voy a poner, mi nombre es Sí. Alberto Rodríguez. Mi café es de esta planta, tiene este tipo de tostado, lo hago a tal altura. Y ya tienes mucha información sobre Bueno, el pero eso productor. necesitas un negocio. Por ejemplo, Sí. aquí Félix no tiene tiempo para eso. No. Yo no te- Entonces tú lo vendes como Sí. commodity. Como, Sí, sí, o sí. sea, el tuyo no tiene trazabilidad. Entonces. Bueno, sí tiene trazabilidad, pero pues el cliente que se lo vendo ya me conoce. Sí. Entonces sabe de dónde sale y sale la variedad que yo Pero el siembro. consumidor no. El Es que sí se consumidor puede. no, porque va una gente que lo transforma. Yo no Y llego. que lo mezcla con otros granos. Probablemente. Supuestamente, ¿no? Probablemente. Ahora, las calidades de los cafés hay que reconocer que tú produces y a las entradas de las pepenas, que le llamamos pepena de entrada, ¿Qué es la pepena, perdón? los primeros cafés que salen antes Sí. de que llegues al centro de la cosecha, que es donde está el café cereza maduro. ok, ok. Las entradas, pepenas de entrada y pepenas de salidas, que llegan hasta 15%, son cafés los primeros verdes, porque hay verdes Sí. y maduros, y los tienes que cortar. Sí. Entonces, el café verde te da un sabor leñoso. Hay que No saber- es tan bueno. Pues no es tan bueno. Entonces, no tiene el mismo precio. Ok. Entonces, el café de salida tampoco tiene el mismo precio. Cuando tú lavas un café, hay un residual de café que se llama desmanche. Porque tú limpias, si es preparación americana, pues tienes que tener 6, 7 defectos. Si es preparación europea, tienes que tener 2, 3 defectos. Ah, mira. Entonces, esas Con preparaciones... razón a los americanos no nos quieren. No, pero fíjate que en el Tratado de Libre Comercio, Sí. el único país que no recibió aranceles, de esos del 25 que no estaban, el único Sí. producto fue el café. A nosotros no nos aplicaron arancel, 0. ¿Por qué? Porque los americanos no tienen café y el mejor café y Sí. más barato. Y además está carísimo el café. ahorita, Exactamente. la verdad. Entonces, Sí. el año pasado, en la cosecha anterior, que se mide la cosecha de septiembre a octubre, el ciclo anterior hubo 53% de exportación. Este año que estamos para cerrar el ciclo, ahorita en septiembre, nos falta el dato, Sí. llevamos ya 62%. Fíjate, ha ganado. Estados participación en Unidos ganó. Ahora, Pero- todos los demás países tuvieron arancel. A Sí. Colombia le aplicó 10% de arancel y a Brasil 50%, que es otro tema. No, bueno. Pero entonces el tema de la trazabilidad es importante. Sí. Es muy por- importante. Sí es importante. Sí, es muy importante porque Digo, la verdad te lo digo, a dignifica también mí el trabajo. me vale gorro la trazabilidad. Claro, al la verdad, yo un consumidor buen al final- café, qué rico, está Sí, rico. sí, sí, le gusta ¿De dónde tener viene? su- Ya se me sí. hace Sí. muy... Algo importante sí. de que, perdón Sí, que ocioso. interrumpa.
Algo importante de esta parte de la sustentabilidad. Esa es otra cosa, eh, que la trazabilidad, ¿no? Van de la sí, mano. van de la mano, Van de la ¿no? mano. Porque tú puedes ver esa línea, ¿no? Del campo a tu taza. Sí. Pero algo también bonito de esa trazabilidad es la sustentabilidad, ¿no? Hablemos de sustentabilidad un poco, donde los tostadores o estas pequeñas barras de café o quien tenga su marca de café pequeña, tiene palabra con el productor. Y entonces hay un pacto de que le están pagando la cosecha antes de que llegue. Pero eso es Y fair trade, ¿no? Eso es lo sí, que eso dirías, es garantiza- comercio, ¿no? Sí, eso- Justo, sí. ¿no? Y eso garantiza que el productor, el campesino, Está en mejores condiciones. Claro, está en mejores condiciones, aunque le llueva encima o si tiene una muy buena cosecha o muy mala cosecha, él va a recibir lo que le habían prometido. Déjame, tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar contigo para que nos digas si para los clientes es importante este Claro que tema. sí. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buen programa estamos teniendo en torno al café. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y de un tema tan fascinante como es el café, una bebida fundamental, yo diría, en la civilización actual. Y te quería preguntar precisamente a ti, Ricardo, porque en la pausa me decías que muchos productores de café se vieron afectados por estas lluvias de los pasados días, ¿no? Y están haciendo algún tipo de campaña al respecto, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una conferencia de prensa el martes y estamos anunciando que en todas las barras del pasaporte del Del café pasaporte, sí. estamos recolectando víveres para hacerles llegar a la zona cafetalera de Tenango de Doria todo lo que necesiten. Latas, cobijas, pañales. Es en Hidalgo, ¿verdad? Es en Ajá. Hidalgo. Entonces, pues nosotros estamos pidiendo a la gente que por favor nos ayude a colectar víveres. ¿Cómo pueden saber dónde conseguir el pasaporte o dónde llevar los víveres? Se pueden Sí. meter a la página de Instagram Todos por el Café Sí. y van a ver ahí un vínculo de Google Maps en donde van a aparecer todas las cafeterías, en donde van a poder ¿Y en llevar las los víveres. cafeterías te dan tu pasaporte? Ahí van a conseguir el pasaporte, cuesta Sí. 150 pesos. Sí. Y pues lo importante también es, o sea, que lo adquieran, pero sobre todo que lleven artículos y víveres para la gente. ¿Y te lo sellan cuando vas a...? Sí, tu pasaporte ya está sellado, dice prensa en la hoja Sí, número 1. ya vi la prensa. Además me dieron el 22 Te como falta. el no, cumpleaños. pues, Está perfecto. muy bien pensado. Oye, ¿me dejas darte datos de derrama económica? Correcto, venga. Bueno, estamos en esta edición número 4 haciendo 12,000 pasaportes con 59 barras de café. Si tenemos un ticket promedio por consumidor de 150 pesos, que yo creo que es bajo, Sí, lograríamos 708,000 tazas de café este Sí. año. Y un desplazamiento de 127,000 kilos. Y esto en la Ciudad de México generaría 108 millones de pesos de derrama económica. es muy bueno, muy ¿no? bueno. Entonces, pues yo los invito a que lo adquieran, que lo siguen, que lleven los víveres, por favor. Oye, y me quedé con la duda. Sí. Este tema de la sustentabilidad, de la trazabilidad, del fair trade, en Ajá. fin, ¿sí es un tema que le importen tú que tienes cafeterías a los consumidores? Sí les importa gran parte. Por eso nosotros decimos que el pasaporte debe tener contacto en primero o segundo nivel con el productor de café Ok. de especialidad. Porque son cafés más caros los que nosotros adquirimos porque le pagamos mejor al productor para servir mejores tazas. Ok. Ese es el objetivo principalmente. Y la gente sí, es increíble, por si llegan y dicen, ah, mira, este café es de Samuel, este café es de Los Edelman, este café viene de Nayarit, ¿no? Pero mira, por ejemplo, mi papá, o sea, cuando mi papá que tomaba su café en Sanborns y le costaba 30 pesos, le dices, ve y gástate 150 pesos en un café y te manda a volar. Pues sí. ¿No? Pues está O sea, sucediendo. sí. No, claro, es un tema de nuevas generaciones, ¿no? Además, el refill fue gratis. Ya no existe ahora. Ya bueno, no hay. en cafeterías como las nuestras ya no hay. No, No, pero no. en las tradicionales el Sí, refill hay, era pero- gratis. Pero, ¿no? pero hay. esto es porque Sí. cuando tú das Todavía refill, estás metiendo un café muy barato y no Claro. le estás haciendo justicia al Pero productor. es la sofisticación que ha tenido Sí. la toma del café, ¿no? Sí, claro. En fin, yo creo que es un tema de generación, ¿no? Ya Así es. ha cambiado. Nos queda
30 segundos para cada uno y concluir. ¿Con qué concluirías, Raquel Leo, Pastel? pues que el café es muy democrático, hay café para todos los gustos, ¿no? Sí. Y el cielo es el límite, como tú dijiste. El cielo es el límite, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué concluirías? Concluiría que prueben, que se den la oportunidad. Yo creo que es un tema de revalorizar nuestro campo, de darle voz también a los nuevos productores, a los que han estado y estarán, que es un producto que tenemos que valorar cada vez Prueben más. así, sin azúcar, sin leche, o sea, prueben la Como bebida quieran. o como quieran. Como quieran, quieran. pero Sí. Sí. exploren. Sí. Eso sería como mi mensaje. ¿Tú qué dirías, Félix? Pues yo primero agradecerte, Leo, No, hombre, encantado. a de ustedes. verdad, por Sí. mis 40 asociados que están participando. Tenemos sobre sustentabilidad un foro el 28 y 29, no digo más, pero Sí. estás invitado si lo Muchas quieres gracias. cubrir. Ajá. Vamos a estar los de café Sí. en un panel para hablar de sustentabilidad. Oye, ya no existe el Inmecafé, esa No, el institución. Inmecafé desapareció En en los 90, 1993. Sí, los malditos neoliberales se lo echaron. Pues, y yo creo que qué bien, porque no sí. se necesitaba. No, nada más, Pero- estorbaba más yo de no lo que. digo más, pero- Yo lo digo, yo Muy sí lo bien, digo. muy bien, Leo. Pero, Así es. Ajá. Entonces, pues agradecerte. y pero decir- ya anunciaron que va a haber Café Bienestar, ¿verdad? Sí, va a haber. A El ver, Estado se va a poner ¡ay, qué Sí, barbaridad! No, pero no te toco. aprendemos nada, qué bárbaro. bueno, ahí va, hay marcas blancas, ¿eh? En Claro, el mercado. Entonces, pues ellos tienen su marca blanca, digamos, que es bienestar, en Pues sus sí. tiendas de bienestar. Pues sí. Y pues nosotros decimos, bueno, pues está bien. No, bueno. Nosotros estamos abiertos a la competencia. como Van a sabes. perder hasta la camiseta, Sí. vas a ver. Pero bueno, Ricardo, ¿qué concluiría? Yo concluyo que necesitamos otro programa para este tema. Yo también. Y Estoy de acuerdo yo creo que contigo. todos encantados de regresar. Sí. Yo los invito a que lo adquieran. Simplemente es una herramienta que ayuda al campo mexicano, desde el campo hasta el consumidor, genera una rama económica maravillosa. Es un proyecto social, económico, turístico, cultural. Y yo creo que sí podemos hacer que se le pague mejor al productor del café mexicano y tener una mejor sociedad a través de una taza de café. Pues muchas gracias, de verdad les agradezco a todos que hayan venido. Gracias, Leo. Y ya los convocaremos a un segundo programa porque sí hay muchas cosas todavía que discutir. Con mucho gusto. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.